Otro día de compras. Con el sol no puedo ver la pantalla que está totalmente negra. Como ven, he regresado ahí al hipermercado de la ciudad. Espero se vea algo. Y ahora vamos a entrar. No veo nada en la pantalla, pero he tenido que hacer la escena nuevamente. Les acuerdo, participen en la chat porque este vídeo saldrá en Premiere y contribuyan con super chat, sticker, mínimo 99 centavos de dólar. Hola. Y ustedes pueden buenos días, pedir un vídeo con un mínimo de sobre un argumento que les interesa. Acá está el pasillo central fuera de las cajas. Ustedes pueden pedir un vídeo sobre un argumento que les interesa con un mínimo de 5 o 10 dólares. Ahora voy buscando a mi madre que ya entró. Hasta luego. Siempre me miran. Ah, ahora finalmente la pantalla se ve menos rara. Porque el problema es eso. No tiene nits. Ahora regulé de nuevo. Serán mis lentes de sol. Ah, mis lentes de sol me hacían ver mal. No lo había pensado. Yo tengo esto. Me compraste hace un año un montón. No sé si en... Para los dos chiquitos de No. Daniel que empiezan las clases, el chiquito aprendió a leer. Mira vos. Y no me funcionaba, veía opaco y eran las lentes. Ahora se ve muy brillante, ahora tengo que disminuir el brillo. Quería utilizar una aplicación para dar vuelta a la cámara, pero no sé qué calidad de vídeo hace. Bueno, vamos a ver si otra vez hago un vídeo de... No, tengo. O sea, yo lo compraría, en el pasado era tentado de comprarlos, pero... Ah, bueno, pero son chiquitos. Bueno, que para no escribirlos 2 por 1, yo tengo. Porque son siempre 9.000 pesos más o menos. 9.500. Yo tengo unos cuantos. Mira cómo lo descontaron. De 6.539 a 3.040. ¿Cómo dice más? 4.500. No, porque le sacaron el 30%, no es que le sacaron... Ah, O sea, casi la tercera parte. Bueno, hay el infaltable, acá todas cervezas, todos alcoholes, la infaltable visita como la otra vez, porque es lindo tener costumbres, a nuestro amigo Johnny Walker, el escocés caminante. No sé por qué Johnny Walker, será el apellido de la familia Walker. Johnny Walker tiene que haber sido el fundador.
de la compañía Johnny Walker. Pero qué rostro misterioso que tiene Johnny Walker. Imperscrutable por debajo de la galera del cilindro. Pero, a decir verdad, ¿se podrá filmar el rostro? Sí, ya lo hicimos la vez pasada. Es este el rostro de Johnny Walker. Lo hemos desmascarado. Ja, ja, ja. Anche si a quién le importa. Los estimadores de Johnny Walker lo estiman no por el rostro, sino por la botella. Ah, ahora grabo una media hora, después intento grabarme con la aplicación. Acá hay el arco de triunfo de la villa. Ya pasé la otra vez por acá debajo. Es un horror lo que cuestan estas cosas. Una lapicera 1280, una viroma. Tengo también repuestos yo, porque cuando iba a la universidad compré mucho. Ajá. Tengo estos. Y te hago ver, pero no se regala nada de lo que tengo, ¿eh? Yo tengo. Y vi que las tengo que utilizar. Ahora que Localizó una mochila chiquitita, insignificante, 50.000 pesos. despejamos el escritorio, ahora voy a escribir un cuento. Ah, no, las mochillas, son las cosas más costosas. Los celularcitos, pero los veo después. Ahora quiero ver los pantaloncitos. Y no sé, porque creo que no. Y si llama y no estamos, bueno. Nubia Focus 2 Ultra. Tiene cámara IA. Cámara IA. Deporte y 50 megapíxeles lo tenés que elegir. Qué raro, porque en el Motorola Edge 30 Fusion no tenés que elegir, es siempre 50 megapíxeles. Pero bueno. ¿Sí? Vení que vemos el pantalón, así me quedó. Sí, sí, lo que decía, vamos a ver el pantalón. Sí. A ver si conviene. Había página, no sé si le dicen página. Lástima que hay solo verde y no gris. Pero vamos a ver. No hay más. Bueno, ya me lo saco este sombrerito. Sí, puede ser que alguien
lo sacó del lugar de los sombreros y de las gorras porque decidió no comprarlo. Acá están los pantalones. ¿Ves? Sacaron la oferta. Una porquería. Sacaron la oferta. Yo no me lo pondría de eso. Te confunden, te dan una puñalada porque No. ven que trabajás, No, no, que igual. sos un militar. Aparte salgo poco de casa, pero Es una porquería. Una no, bermudita puede ser, la bermuda tengo, me la compraste. pero no así. Sí, miniética, la tengo. No, no sé si de la misma tonalidad, pero ya la tengo. Era para tener otro pantalón más, pero sacaron la oferta. Era, 50 ahora te pero ¿sabes que conviene así? Porque yo quería comprar uno. ¿Sabes por qué? Porque si no tenía que comprar tres y pagaba dos. No sé si era el 30%. Sí, no es. El hecho es que no tienen mi medida. ¿Cuánto es extra large? Hay 46, 50, 48. Mira este. Este es mejor. No, no, no quiero corto porque va a venir. No es muy corto, ¿eh? No, pero no lo quiero. Estos te llegan a las Eh, extra large, no sé, porque estos me están cayendo ahora. Mauro, estos te llegan a las rodillas. No me importa porque va a venir el invierno. Estos los puedo poner para estar en casa, que se lavan los jeans, se lavan los otros, pero no sé cuánto es la medida mía. Me disculpe, el corte 50, ¿qué es? ¿Extra large, extra large? 50. L. Ah, large. Sí, es large. Ah, Porque yo soy. Sí, large y un poquito más. ah, porque sacaron la oferta de esos pantalones miniéticos y... Justo no estoy en el sector ese. Sí. La verdad que no Ah, sabía. bien. A ver si encontramos a la chica. La chica del sector. Ah, bien, muchas gracias. Buenos días. En estos días sacaron la promoción esa de los pantalones miniéticos, ¿no? ¿Pero cuánto era? ¿3 por 2? 3 por 2 eran, sí. Ah, pero bueno, mi madre hoy tiene día jubilado, entonces siempre conviene. Claro. Pero yo soy extra large. ¿Qué corte sería? ¿50, 52? Doble XL Sí, sí. sería. Sí, entre un 52 más o menos. Ah, Es como para vos. Sí, sí, este me va un poquito largo, pero prefiero largo a que me beba. Porque Claro. ahí el máximo que hay camuflina, miniético es 50. Me va a estar estrecho entonces. ¿Y no te animás a probártelo? Debería. Decile a tu mamá que te acompañe y lo probás ahí, querido. Ah, se puede probar. Se puede probar acá, mira, yo te muestro. Ah, sí, sí. Le decía a tu mamá que te acompañe y Ah, lo sí. probás ahí para que ella vea cómo te queda. Ah, bien, ¿Querés bien. el probador ahí? Sí, sí, voy enseguida. Bueno, tranquilo. Sí. Dice que hay un probador para probarlo. Necesitas las medias, están en oferta. Ah, sí. Y necesitas bombachas, calzones. Es que se me agujerean, las otras hay que coserlas. Hay que ver de qué tipo. Esa de mallita deportiva. Esas que tenés puestas las tirás. Mira. Tenés las bombachas que usas. Ah, bien, bien. Porque se me está saliendo el... también camisas. Acá, mira. Acá. Sí, 3x2. Acá. sí, sí. Esas elegí las vos, pero que no sean como las otras deportivas. Porque esas se agujerean. No sé, yo tengo eso al pie de... Corto así no. No, pero también larga. Así. Sí.
Bueno, voy a ver el pantalón. No, pero si vos te vas, Voy a ver el pantalón. Sí, sí, sí. cuesta en precio normal Y 23.500. sí, 3 por 2, 15.000 cada uno. Claro, 15.650 cada uno. 3 por 2. Sí, sí, está bien. Ahora voy al pan. ¿Qué querés? Está bien. Eh, ¿Las compras o no? sí, sí. Pero, Elegilas a tu gusto. ¿y, Lindas coloreadas. y cuál? Extra, extra large. Extra, extra. Sí, no sé la que tengo acá. Te lo sabré decir entonces que voy a probar. Ahora voy con el pantalón. Vamos con el pantalón. Esperemos. 50, 46, 46, 44, 40, 42, 46, 50, 48, 50. Yo tengo un pantalón. Ah, bueno. Extra, extra large, que lo dice acá. Una. Yo voy a ver la que tengo encima porque capaz que no sea extra, extra large. Ah, ¿sabes Mirá, qué? la abro. Sí. No, pero pruebo, leo la que Sí, te... con tu estómago. Esta es. ¿Sabes que yo tengo un pantalón negro que le dicen bombacha gaucha, pero no es así? ¿Sabes ¿Ves? de cuándo había enflaquecido? Large. Media. De cuándo iba a mares había enflaquecido. ¿Sabes qué corte es? Medio. ¿Sabes qué corte es? Única. ¿La querés? Bueno, pero no participa del descuento. ¿Cómo no? No, porque dice 3 por 2. Ah, Pagás solo un 10%. claro. Pero... Hay una. ¿Y cuánto cuesta precio normal? 2.300... 24.000. 2.340. 24.000. Pagarías 18.000 porque le sacas el 10% al precio normal. Entonces, en vez que 15.000, sería... Precio normal. Cada una cuesta Sí, sí. 24.000. 23.490. Pagarías 21.000 con el 10% de descuento. No, porque no te lo hacen el 10%. Sí, Te lo hacen en 3 nada más. en tu... Bueno, bueno. 3 Ah, por 2. ¿sabes cuánto tengo el pantalón? Pagás 2 Sí, sí. y te llevas una gratis. Eso quiere decir. Yo le explico a mucha gente que no lo sabe. Pero en tu día tenés el 10%. Hoy es viernes. Ah, ¿Sabes la negra que tengo, que no me la puedo poner? ¿Qué corte es? Yo creo que sea media, porque llegado a pesar 65 kilos 50. yendo en mares. Esto es 50, vos sos 54. Dices que me parece. decían que flaco que sos. Ajá. 65 kilos pesaba. Ahora pesaré 85. Y me parece que era extra large o large. Ahora voy a ver. No, no. No, ahora. Sí. Lo podés traer acá a cambiar. Total no tengo nada que hacer, mira. No, hago enseguida, está ahí, mira. Vamos a probar y después sabré decir. Vamos a probar el pantalón. Vamos a probar el pantalón. Pantalón, pantalón. Talón, talón. Pantalón. Acá estoy en el camarote. Y bueno, tendré que suspender la grabación. Tendré que suspender la grabación. Chao. Ahora me estoy grabando
con la aplicación que permite de la flip cámara, que permite de grabar con las dos cámaras dándole vuelta. Vamos a ver qué resolución va a tener. Es un experimento, vamos a ver si va a venir un buen vídeo. Y nada, acá probé este pantalón muy lindo, pero no es mi medida, es 50. Yo entre un 52, 54. Tengo que adelgazar. Una vez llegué a ser muy flaco, pero hacía mucha gimnasia, 10 años atrás. Y por cierto, acá vamos a grabar un poco. Por cierto, acá un pasillo, miren qué ancho. Por cierto que también es de tiro corto este pantalón. Acá toda la ropa, que yo la otra vez me filmé, pero no filmé la ropa. Lamentablemente no tienen de tiro alto con... ¿Dónde están los...? Me pasé. Tienen que estar acá, no, acá hay... no encuentro, qué locura. Han sacado... No, me extravié, no sé, han sacado todo, ¿qué han hecho? Me perdí. Ah, acá está, porque había camisas. Me perdí porque, mira, si era tiro largo y era... Vamos a ver, no funciona, no se voltea la cámara, ¿qué pasa? Ah, sí, retarda un poco. Vamos a ver si graba, porque hasta ahora grabé 2 minutos con 54. Aquí hay otro espejo. Lamentablemente no tienen acá toda cosa de gimnasia. Y una vez había un negocio de todas cosas militares y tendría que ir en un negocio así, solamente que ese negocio cerró ya como 10 o 20 años atrás. Y vendían también para los que van a caza y pesca, pero de tiro corto lo hicieron. Había un sombrero acá, aquí hay un pantalón, pero el problema es que cuestan más. 46, 2XL. Tal vez son estas.
XL. Vamos a ver, mamá, en dónde está. Mientras tanto, damos vuelta. Esta aplicación me gusta porque pueden ver el pasillo central. El pasillo central lo pueden ver. Aquí hay un puesto de recarga y no hay la muñeca cortapasto. Pueden ver. Vamos a ver, acá se recarga el celular. Yo una vez me senté 20 minutos y este es el pasillo central, que siempre les hago ver, pero conmigo de por medio. Miren cómo es profundo. Vamos a ver por qué el botón de dar vuelta está cercano al de interrumpir. No quiero interrumpir el vídeo. Vamos a ver mi madre en dónde está. En busca de mi madre con el pantalón. Pero no sé si comprarlo para comprarlo, porque es día de descuento, que ella tiene el 10% y no puedo cambiar de mano. ¿Cómo me hace mal el brazo? No la encuentro. Tengo unas medias de limpiar encima, como siempre. Se me vuelve... Bueno, no la he encontrado, no, porque esta vez creo que tenga que comprar muy poca cosa. Tocaron una bocina. Qué raro. Cuando no encuentro a mi madre, digo, ¿estará en caja? Tengo que agarrar el celular con la otra mano, sí o sí. No me traje el micrófono Bluetooth. ¿Por dónde miro? No lo sé. No encuentro a mi madre. Bueno, siempre en los vídeos la estoy buscando.
No, no, no la encuentro. Ah, acá, mira, estaba en electrodomésticos. Ah, cuánto que caminé. Ey, ma, vi estos que parece ser mi talla, pero nada que ver. Estos, sí, térmico. Mira, vi esto, Mira, sí, tiene un el plástico. vidrio, hombre. Mira, vi esto, Sí, 62.000. sí. Son otra cosa, no Ah, son qué como bien, con el elástico. con el elástico Así y tenés dice que 2 extra comprar. large. Lo puedo ir a probar. Así tenés que comprar. ¿Qué dice? 2 extra large. No, lo probás en casa y lo traemos cualquier 2 extra cosa. large. Sí, ¿y qué quiere decir dos? Extra large, ¿Y por qué creo. pone dos? Para no sé. No, lo llevamos. Sí. Es lindo, Es 62.000 mejor que el pesos. otro. Y Sí. agarrado abajo, ¿te gusta? Sí, sí, es cómodo. Qué extraño No género. sé qué tiro tiene, por eso, sí, probarlo lo pruebo en un instante, no es que, total, estamos acá, tú No sé, compras. porque parecería chico para Sí, vos. por eso. Porque a veces, Pero más grande no hay. no, parece que no. La Ah, medida mira depende el de. delantalcito que te compré. La medida, sí, Para sacar porque no hay ese una otro. medida unificada. La medida depende no solo del país. Lo que es extra large en Francia sería extra large en Bueno, Japón. compré una cafetera y una pavita. Ah, bien. Así saco las dos Sí. viejas que tengo. Y sabes qué, El matecito no lo querés, ¿no? no, depende también de la fábrica y del corte del pantalón, cómo va el tejido, porque capaz que en origen era extra large. Y matecito, no sé, eh, este. Es una porquería. Yo te había elegido este. Ah, bien, Mira, pero tenelo en la mano, a ver si podés. la bombilla también viene con la bombilla. No sé, estaba ahí. Sí, creo que sí. Pero habrá Pero una caja o se compra así. este estaba suelto ahí. Pero son sueltos, de todo. Pero si lo tenés bien en la mano. Sí, de tenerlo bien se tiene bien. Acá hay en cajas estos. Sí, que este es Pero térmico. estos 54 yo no gasto. Es que no, mira, No, tengo. no. Anda a probarte el pantalón. Ah, hay de madera ahí abajo. Posiblemente es chico. ¿De madera lo querés? Sí, pero lindo ese. En vez de tener. Sí, sí. No, no tiene una buena toma. Sí, no, sí. Del cuello. Ese es todo. Es más chiquito y es más plateado. Y después hay el otro abombado, ¿viste? No sé si será esto térmico que... No, térmico no me sirve, ya el agua está en el termos. Además, el mate no dispersa el calor. El plateado cuestan igual, creo, no, 14. Hay uno acá. No, es plástico. No me. Muy grande. Son todos una porquería. No, es que tengo. Anda a probarte, mira esta porquería. Un plástico. Sí, No vale la pena. Panic. El Panic que te da. Y sí, Yo buscaba una para el horno. ¿qué cosa? Una de esas que tengo de cera redonda, que la uso mucho. Yo la compré acá, pero con el descuento. Parece que ese mate que Pero no hay ahí es este. ahora no están con el descuento. Mate con curvas. Sí, sí, lo vimos ahí suelto. No, no me gusta, son plásticos. Sí. El tradicional enchapado es este o este. Acá, ¿de qué estábamos hablando? De los mates y las bombillas. Ahora les puedo dar vuelta a la cámara para hacerle ver. Ah, no, eso es para mate cocido, no.
Si no, la barbaridad de hierba que tengo que poner. Porque si no, mira, hacemos antes con esto. Mira, el termos para el mate. Directamente te tomas un termos así. Así pitas 1 litro de agua, o medio. Pero bueno. Voy a probarme los pantalones. Vamos de nuevo en el vestidor. Tez, yo no me traje el micrófono así que se escucha pedorramente. Pero bueno, casi nadie viene al vestidor. Y vamos a... Acá no funciona esto de ocupado libre, pusieron directamente esta cosa acá. Bueno, ahora me voy a probar este nuevo pantalón, vamos a ver cómo va a venir. Hice 17 minutos de vídeo. Lo vamos a cortar acá. Si no va a venir demasiado pesado. Estos son al fin los pantalones que me voy a comprar. Mucho más resistente el género. El color es divino. Tienen tiro largo. Y me van sin tenerlos que ajustar. Porque son extra large. Porque estoy gordo. Pero si voy a adelgazar los voy a ajustar con el lazo. La única cosa es que cuando los volví a poner para filmar me le cayó esto. Este pirulín. No sé qué es. ¿Qué es este pirulín? Tendré que ver, porque si no voy a cambiar de ejemplar. Pero bueno. Acá para que aprecien mejor estoy con estos pantalones que son divinos. Tendré que cambiar las medias porque como pueden apreciar, las medias son algo usadas. Pero ahora tengo que chequear el pantalón. Vino fantástico, pero se cayó esto. No sé si es un defecto del pantalón. Había pausado el vídeo, ahora sigo adelante y resolví que esto estaba en el piso, porque justo cuando hay otras cosas, hay otras tachas acá. Sí, acá hay una que se desapareció. Hay muchas tachas. Lástima, la quería tomar esa tacha ahí, pero la moví y se fue debajo del parquet. Pero es siempre un objeto así, no es un diamante. A ver, que hicieron un arito. Pero ¿qué se puede hacer? Levantar el piso. No creo. Creo que era la otra parte de esta tacha. Qué lástima. Vamos a ver si se puede ver qué era.
Creo que es una tuerca, una tacha. Hay un montón de basura. Nada brillante, nada. Ahí que hay otra cosa de metal. Se ve todo lo que se sale. Ahí se van un montón. Vamos a ver el zoom, ahora hay que reducirlo con esta aplicación. Hemos indagado en el piso. Ah, se abre hasta hacia el interno. Me olvido siempre. Me olvido siempre. Me olvido siempre que se abre hacia el interno la puerta del probador. Ahora vamos a ver, tengo que encontrar a mi madre. Las ofertas, los descuentos, las promociones, los lanzamientos pueden ser útiles, pero depende si te sirve algo, si no, es raro que no esté en la fruta y verdura mi madre. Está comprando cosas. ¿Qué está comprando? Se quedó todavía en un lugar desconocido. Le quiero contar lo de la tacha. Pero siempre encontrarla, porque o se adelanta o se queda atrás. Muy probablemente se queda atrás. Y a ver si graba la aplicación. Sí, graba. No quiero hacer tarde, después me toma 8 horas a editar el vídeo. Por eso, en el transcurso de esta Premiere, que yo estreno esta aplicación, ustedes participen con chat, super chat, escriban en la chat qué les gusta de mis vídeos de hacer las compras y compren super chat, escriban con la super chat, escriban, manden un sticker, comenten la Premiere, que sale como Premiere pero es un vídeo, y
den like, compartan. Ahora compartan durante la premier para que otros puedan participar en la chat. Y compren super gracias, se abonen y regalen un abonamiento. Pueden comprar un super chat o una premier en curso. Ustedes lo intenten. Mínimo 99 centavos de dólar. Una cosa que le repetí siempre en muchos vídeos que hago las compras. Acá hay los congelados, las heladeras, vino en promoción. Qué raro. Estaba en el mate. ¿Qué se quedó? En la ropa. Qué raro que se ponga a buscar acá. Acá casi nunca. Acá casi nunca buscaba. No, por eso, no está acá. Ah, y me hizo zoom, me hizo. ¿Cómo puede ser esta aplicación? Me hizo zoom, me hizo. Después voy a ver el vídeo, no se ve un pomo de Adán. Es así, cuando cada uno hace la compra por separado, después reencontrarse es difícil. Tengo que cambiarme las medias. Las llevo de más de 10 años, pues. ¿En dónde? Porque no creo que ya haya llegado a la casa. Ella emplea 1 hora como mínimo. Acá estaremos máximo de media hora. Que yo sepa. Ah, está ahí. En las cervezas. Hola. Mira. Otro tejido. Caballo alto. Sin tirar la No, me cuerda. gustaba el otro. No, no, Este sí. es el mismo. Es este. ¿Pero qué? ¿Te lo probaste? Otro tejido respecto al magnético. De más calidad. Esto también para el invierno, creo. Y también no tuve que apretarme el lazo. No entiendo. Otro tejido, la calidad del Sí, tejido. pero ¿por qué no me decís si te fueron bien? Y no tuve que apretar la cuerda para que Sí. me caigan bien. El caballo es largo, alto. El tiro es alto. ¿Y te va? Perfecto. También levantándolo Bueno. mucho. Y cuando lo voy a probar por segunda vez para filmarme con el pantalón, yo vi que cayó esto. Yo después, Pero es único. yo inspeccioné el pantalón y no hay ninguna tacha así. Inspeccioné el mío y sabes que descubrí que adentro tiene una bolsita de plástico que está cerrada pero vacía. Se ve que llevaba botones y se perdió en la lavadora. Pero después vi en el piso que habían otras tachas, así que no es del pantalón, no es de ningún lado. Habrá sido de otra cosa y que se voló al aire sola. Pero esto te va bien, dijiste. Ótimo. Lo podés comprar. Sí, en vez de 40 cuesta 60.000, pero Ah, mira vos. 60 y pico.
Bueno, Pero viste lo otro porque te lo ponían en promoción, 3 al precio de no sé qué, sí. porque valen, Acá está la Guinness. sí. Le hice leer al muchacho el vencimiento porque yo no leo nada. Me asusté acá antes Ah, porque dije, Dios mío, tengo que manejar. Parece se me Ah. nubló que no veía más. ¿Qué dice acá? cerveza Cerveza. No Kellers, esta. no, no, No. es esta, Esta es la... la Guinness. Esta, lee. Cerveza extra shot Guinness, sí. ¿Viste lo que Extra, cuesta? es esta, la extra Claro. shot. Es la más cara Porque de hay todas. después, Y, porque y no sé el qué es. muchacho vio el precio y me dice, bueno, hay que darse gusto cada tanto. Sí, no sé por qué dice extra shot. Será, Extra negra. sí, será eso, extra negra. Sí, porque la gradación alcohólica es siempre la misma. No sé dónde la ¿Te hacen. tomas otra? No, ya tomé 2. No, 3. ¿Por qué 3? No hay 2 sin 3. Pero fuiste a tomar la que yo no tomé porque está golpeada. Ah, bueno. Tiene un bollo. ¿En Y dónde? yo le dije al muchacho, Yo no vi ningún pollo. tiene un bollo. No, yo no vi, no será esa. ¿Y dónde está? Si yo la había visto y la dejé. Acá tampoco. Acá tampoco. La habrá llevado él para Sí, probar sí. una. La llevó él. Acá ninguna tiene un bollo, ni esa que tomé yo. Y entonces me leyó, dice, yo tampoco, dice Leo en la luz. Y después leyó el 27 y dijo, bueno, tiene para rato. Pero le miró así el precio, dijo, bueno, hay que dar sin gusto. Y sí, Y le dije, ¿sabes por qué? Porque sobre todo cuando tomás el alcohol, los vinos y todo, si no te daña el cerebro. Ah, sí. hay que tomar poco y bueno. Y no tanto y malo. Mejor una lata una vez al mes que todos los días una porquería. Bueno, no, te digo, esa tacha. Y acá descubrí que este pantaloncito tiene un sobre blanco, cerrado, que no sé por qué está vacío. Se ve que había esa tacha ahí adentro. No, voy a los celulares ahora, ma. Sí. Voy a los celulares a mí. No, voy a los celulares. Vamos a los celulares. Voy yo, pero vienen también ustedes, ¿eh? Vamos a ver los celulares que ahora se los puedo hacer ver mejor. Cada video compra es distinto, por eso me pidan acá abajo qué es que quieren que yo mire en este gran hipermercado. Miren las cosas que hay que ver en este hipermercado. Miren las cosas que hay. Más de 1 millón o 2 de ítems, incluyendo el saumerio, incluyendo los libros y los celulares. A propósito de saumerios, yo no me lo esperaba, pero estoy ya directamente acá. Los saumerios, esta vez con esta flip cam le puedo hacer ver versión gratuita, lógicamente. Yo no gano mucho dinero con YouTube. $100 al año. Por eso les pido donaciones. Todos los saumerios que les hago ver siempre. Floreal Brise, brisa floreal. Yo tengo un baúl, una caja llena de saumerios. No es malvado. Algo crujientito. ¿Y aquí qué tenemos? Mística al vanilla, vanilla mística. No sé qué puede tener de místico la vanilla. Pero no sé, me se hace raro para un saumerio, no sé. ¿Y ustedes? Sandalwood hindú, sándalo hindú. Esto debería de ser lo más clásico. No sé, tiene algo, sí, un retrogusto a sándalo, pero es bastante... Al inicio me pareció de amoníaco, casi de orina de gato. Ustedes me comenten acá en la chat o en el vídeo, acá en la chat de esta Premier, me comenten
¿qué fragancia les gusta más de saumerio? Si es que emplean el saumerio, lo emplean en grano, en polvo, en varillas. Les gusta el saumerio hecho con varillas sin madera, saumerio de la India, chino, de su país. Me lo escriban, ¿eh? Acá hay Lavender Garden, jardín de lavanda. Sí, es bueno, pero después hay que ver cómo quema el saumerio. Hay que ver cómo quema el saumerio, porque después quemarlo. Capaz que también cuando quema es bueno, pero una vez compré un saumerio que después de haberlo quemado, no hay que quemarlo de noche. Yo una vez lo quemé de noche, el cuarto cerrado, y la mañana me desperté un poco disgustado porque había olor a carbón quemado. Porque a veces le ponen pasta de madera y esencia perfumada, a veces le ponen carboncito, y entonces ese... y no está bien, ¿no? Bueno, ahora tengo el pantalón nuevo. Lo que me falta es un celular nuevo para cambiar este Moto E7 Power, que ya tiene problemas con el táctil, la pantalla táctil. Y yo pensaba en un celular nuevo. Acá tenemos los Nubia, como ustedes pueden ver. Si me hacen una donación, me especifiquen el modelo de celular que quieren que yo me compre. Son lindos los Nubia. Miren, visión al límite, Nubia Focus 2 Ultra. Me contentaría de eso. Acá hay el el Nubia Music. Bueno, pero acá hay el Nubia, que no dice qué es, creo que sea Music también, pero de otro color. Acá hay el Nubia Neo 2 5G, que es para juego, pero tiene la cámara que no está por debajo de la pantalla. Eso, no, sí está por debajo de la pantalla. A ver cómo graba. Parece que es bueno, como graba. Dicen siempre que por debajo de la pantalla es malo, pero eso no está por debajo de la pantalla. Se ve. Entonces es bueno. Es bueno. También para filmar. Es bueno. Vamos a ver con el ajuste. Filma hasta un máximo la cámara frontal de HD, de Full HD, HD y SD, o sea, no tiene un nivel muy alto de grabación, es eso. Y la otra cámara, el máximo, cámara trasera, sí, no, o sea, filma Full HD, HD y SD, como mi celular Nokia Asha 302. Por favor, es porque un celular para el juego. No sé cómo salir de la cámara. Bueno, se queda la cámara. Nubia Neo 2 será lo mismo. Sí, es lo mismo. Y acá tenemos un Nubia Focus Pro 5G. Esto, vamos a ver qué cámara tiene. Vamos a ver. Tiene 108 megapíxeles para las fotos. Lo tenés que seleccionar. Y sí. Vamos a ver si le damos vuelta. ¿Cómo se da vuelta? No, porque 108, claro, es de buena imagen, mejor, Mejor imagen este. Es más, Focus Pro, lógicamente. Y los vídeos, vamos a ver qué especificación tienen. No sé,
Acá los ajustes. Se parece 1080. Ah, no tiene, esta marca no tiene Ultra 4K o Ultra 8K. Es ese la desventaja de Nubia. Yo quiero grabarme con la cámara selfie. Acá hay los mismos. Nubia Neo 3. Ah, acá hay el mejorcito. El Nubia Focus 2 Ultra. Que tiene la versión blanco madreperla, pero es linda la verde. Es linda la verde. Pero vamos a ver. Acá dice empezamos. Tiene hasta Instagram. No sé, tiene los iconos personalizados. Acá cámara 50 megapíxeles podés elegir. Cámara IA. Vídeo. Vamos a ver 4K. Ah, este tiene, el Ultra tiene 4K. Muy bien, me gusta. Y la cámara principal no. Tiene HD y Full HD. O sea que si me hago vídeos selfie, me toma así, en Full HD. Como el Motorola Moto 7 Power. Y en vez de los vídeos, la cámara principal los hace en HD, Full HD y 4K. En vez de la cámara selfie los hace en Full HD y HD. Y ese moto... Y acá vemos acá hay el mítico Moto G86 que yo quisiera. Acá vamos a ver la cámara del Moto G86. Yo estoy esperando el Power Video. Y podés elegir 4K o Full HD. Y 4K la cámara selfie. Y la cámara, la otra siempre 4K o Full HD. Pero se ve mucho mejor que no el Nubia. Pero bueno. Ustedes si quieren regalarme un celular, también que sea un Oppo Reno 12F. Sería lindo que fuera el 14. O un cualquier otro celular. Acá les dejo, les hago ver todos los celulares que hay. El Redmi 14C, no sé, también un celular de 100 dólares. Yo necesito cambiar unos 500 y pico, 600 dólares cuesta el Nubia Focus 2 Ultra. Pero podría también irme bien el Nubia Focus 2 que no sea Ultra. Hay el Nubia Air que cuesta mucho menos, sutil. Pero bueno, también un Infinite Hot, lo que sea. Les dejo a ustedes también un TCL 50, segunda edición creo. Un TCL acá de 119.000 pesos, 501. O sea, el mínimo proprio. O me regalen un reloj inteligente. Especifiquen en super gracias, en abonamiento, en super chat, sticker. ¿Qué marca y qué modelo de celular quieren regalarme? Y yo me compraré esa marca y ese modelo, aunque si naturalmente necesito de un Smart TV para regalarle a mi madre, y me gustaría que me regalen un Smart TV por lo menos de 20-22 pulgadas.
aquí vamos a los libros, como siempre. Así que vinimos de los celulares. Un libro de Dan Brown. El último secreto, por el autor del Código da Vinci. Y yo conocí una persona que se lo leía fanáticamente el Código da Vinci, diciendo que habían verdades en ese libro. ¿Se imaginan ustedes? Para Dan Brown siempre son los últimos secretos los que va escribiendo, y para muchos fanáticos de él también. 49.900 pesos, es una aberración. 828 páginas. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Yo ni loco gasto esto en este libro acá, en un libro de antropología, etnología, antropología cultural, historia, sí, pero Eliade, Guénon, Elie Zola, pero no en el último secreto para crear eso. Padre rico y padre pobre, dale, qué cuentos, qué cuentos. Muchas vidas, muchos maestros. Lo sé que algunos de ustedes me critican porque dicen que no creo en cosas espirituales, pero mezclar la espiritualidad con el dinero, lo único que hace es hacer ganar dinero, sí, pero a quien vende esa espiritualidad disfrazada de ganancia espiritual y económica. Familia rica, familia lista. La última obra del autor de Padre Rico, Padre Pobre. Aumenta el coeficiente intelectual financiero de tu familia y toma el control de tu futuro. Cierto, porque si eres colectivero o recolector de residuos urbanos, leyendo este libro vas a aumentar el coeficiente intelectual financiero de tu familia y toma el control de tu futuro. ¿Se imaginan? ¿Qué cuento? ¿Qué verso? ¿Y cuánto cuesta este verso? Porque si sos rico no lo vas a leer. 29.999 pesos. ¿Por qué no ponen 30.000 pesos? ¿Por qué no ponen 30.000 pesos? 30.000 pesos para que te digan que si cambias de mentalidad a los 50 años con familia a cargo, te vas a volver rico. Se volvió rico él, el señor Robert T. Kiyosaki, el que hablaba del fin de la modernidad y de la posmodernidad, que no fue para nada original, porque ya hablaba de la postmodernidad del señor Charles Baudelaire, que decía de ser el primer postmoderno de la historia. Pero los lectores de estas obras no lo saben, porque solamente quieren volverse ricos y él les ofrece riqueza espiritual y material. ¡Qué vergüenza! ¿En qué mundo vivimos? Ya he hecho 31 minutos de grabación seguida con esta aplicación. Esperemos que me vaya bien. La tengo que interrumpir porque ahora quiero saber en dónde estoy. Vamos a ver cómo me va. Aquí hay cosas en descuento, que son tachas de oficina. No hay resortes. Tengo que ver cuánto cuesta este set y si conviene. Set de 5 accesorios, 3.800. Y ya está en la
Oh. Cat down, el gato abajo. Todos a hacer las pesas cuando vienen a hacer las compras. Ahora les hago ver por qué quiero cambiar de celular. Que todavía funciona, pero a veces tengo problemas con la pantalla táctil. Por suerte la batería todavía no me ha plantado, pero les hago ver. Prepárense. Acá miren, estoy filmando con el Motorola Moto E7 Power, que es un celular del 2021, si no me equivoco. Y es un celular que tiene 2 GB de RAM, 32 GB de ROM y un microprocesor Unisoc extremadamente económico y por lo que ya siente el paso del tiempo. Si es solamente para filmar y sacar fotos y escuchar música, regio. Yo le puse una micro SD de 64 GB y anda bárbaro bajo el punto de vista de la memoria. Pero no le puedo expandir la memoria RAM porque en este celular que tiene Android 10 Go Edition no se puede expandir la memoria RAM. Y también iría mucho más lento. Entonces tengo que cambiarlo por uno que tenga como mínimo 8 GB de RAM, porque con todos los procesos en segundo plano no funcionaría. Ahora quiero un poco cortar este vídeo porque no sé si esta segunda aplicación me los conserva muy largos. Después será un problema editarlos en mi computadora. Quería hacer un único vídeo, pero yo vi que el el Motorola Moto E7 Power no es como el Nokia y los corta a la media hora, así que siempre los tengo que asemblar. Acá hay camperas, hay sudaderas, hay ropa y nosotros vamos a mi madre, vamos a decirle si quieren. ¿Cuánto me vino, Marel? Vamos a cambiar. Compra online y retira tu compra cada vez más cerca de tu casa. Hola, hola. ¿Sabías que en esta sucursal contamos con la hora silenciosa? Todos los martes de 10 a 11:30, tiempo de 14 a 15:30 y los domingos de 9 a 10 horas. Vive la experiencia de compra más silenciosa y más experiencia. Esta iniciativa está pensada para personas con adultos con sensibilidad sensorial y sus familias, con una tolerancia a los ruidos, música o voces altas. Sigamos construyendo un mejor Carrefour para todas las personas. Muchas gracias. Todas las semanas. ¡Te esperamos! Si tenés entre 18 y 24 años, aprovecha. Mira, encontré esto, no sé si te puede interesar, porque capaz en de todo compras que necesitas siempre resortes. Acá unos 3.000 y pico, 4.000 pesos, tenés
las Ah, grafas, no. los elastiquitos. Esto y esto puede ser, pero no, esto no los Y eso esto no, no lo eso no. usamos. Y esto tampoco. No, los tenía Entonces tenés a que ir en estos de y todo. los regalé. Tenés que ir en de Sí. todo y comprar una bolsa. ¿Cómo no? ¿Sabes? Sí, de nada. Te compras 2 bolsas de las dos cosas Acá y compré para los perritos. yo creo que con 2000 y 2000 te compras en de todo las dos cosas, ¿no? Sí. Bueno, entonces voy a dejar, porque están de descuento de estos productos que nadie se lleva. A ver si está en mi pieza. Ah, ahora les hago ver. Ven a mis espaldas el pasillo que llega hasta el fondo en donde hay el canje de botellas. Lo miran, siempre lo filmo. Es el pasillo propio en donde hay los alcohólicos. O sea, los productos alcohólicos, no los borrachos. Y acá el pasillo que sigue hasta las televisiones. Y les filmo un poco de mercado porque con mí de por medio no van a ver mucho. Entonces yo quiero ver cómo vendrán estos vídeos con una aplicación de cámara distinta de la del celular. Miren, miren, miren. Y ustedes me digan, la próxima vez, ¿qué productos quieren que les haga ver? Comenten acá abajo, Comenten acá abajo. Yo espero que el peso de estos archivos hechos con esta aplicación no sea exagerado. Porque estoy grabando como loco. Pero bueno, son todos momentos únicos. Cada vez que hago las compras, en vez de quedarme en casa y en tratar de un argumento, acompañé a mi madre a hacer las compras, porque hoy es viernes y ya se acaba la semana. Esta semana he hecho una live y después no ha salido nada. No estoy haciendo ni siquiera los shorts. Acá las lavadoras, que si ustedes me hacen donaciones, compro un duplex para mí, un duplex para mi madre, compro 2 lavadoras, 2 o 3 pantallas grandes, Smart TV grandes. Acá hay hasta cocinas económicas, muy lindas. Las pantallas. Y cuántos televisores que hay, cuántas cosas interesantes. Y cuántos celulares. Miren, ese Samsung, qué lindo. Devolvemos este producto porque dijimos que era mejor que no. Ahora, un momento. No se flipa. Ah, se flipó. Y yo necesitaría de una pantalla inteligente. Que sea por lo menos pantalla.
Allora, entonces, dije una palabra en italiano. Esperemos que la música no me arruine la monetización, pero si no tengo monetización lo escribiré en los comentarios y en la chat. Y por favor, me hagan donaciones. Ya con eso que me regalan lo que quieran, va bien. Mínimo 99 centavos de dólar. Vemos cuánta batería tengo. 52%, va bien. Va bien. Ahora vamos a ver si mi madre ha hecho todas las compras y ya no me paseo más por los celulares. Estoy cansado, eso sí, pero tengo que caminar. Yo todos los días debería de estar haciendo 10.000 pasos y hoy hice 20.000 porque serán 2 horas que estamos acá, porque llegué al 52% más o menos de carga y también cansancio intelectual porque estar buscando a mi madre. Vamos a ver cómo vino el inicio, porque afuera no me di cuenta que no se veía un pomo también porque tenía las gafas de sol. O sea, los lentes de sol que se ponen son unos apliques que se ponen arriba del celular. De nuevo me vine hasta el fondo y no encontré. No, porque esperemos que no. Aquí hay el aceite de colza. El aceite de colza que compré la otra vez. Basta que miren, sale en 2 semanas la Premier. Así que acá les adelanto porque esta quiero hacerla a partir de la semana que viene. No sé si yo compré este porque se lo puedo dar también a los perros, que es puro. En vez el que tiene albahaca y limón, no se los puedo dar a los perros. Y en vez un poquito en la comida le pongo de aceite virgen, de canola virgen porque he prensado a frío. Con albahaca no pueden y con limón tampoco. Y esto es puro, el limón y la albahaca se la pongo yo. Se va llevando. Lo tiene que acomodar ahí, aceite de girasol. Bueno, bien. Decía, probablemente no compro ni siquiera el tofu. Aceite, ya tengo que acabar uno de canola pensado a frío y tengo una nueva y tengo una confección de tofu de acabar que en realidad es casi entera y aquí está mi madre y también tengo otras 2. Hola, ¿cómo va?
¿Ya existes? 25-12 el vencimiento de la burrata. Sí. Hay que tomarla y congelarla. No, no se hace mala. Total, acá hay siempre, ¿no? Es que... Mira la cantidad que han traído, que no tenían. Ah, Y también de estos son tofu. los tuyos. ¿Quieres que compremos uno? Esto te acordás que hacía los espaguetis Sí. con el queso azul. Sí. Voy a llevar una, no leo el vencimiento, a marzo, 8 de marzo. Sí. No tenés en el heladero. Sí, uno abierto, pero que todavía es entero, y dos... Ya no, sí. Total, en 2 semanas vamos a venir acá, ¿no? Así que... Porque me dura uno, lo hago durar una semana para no comer mucho. Lo hago durar una semana, ¿no? Grana, ¿ves? Podés para rascar Sí. mejor que el queso de allá, lo compré allá. Pero esto cuánto cuesta el grano? 150 gramos. Me parece que está a 10.000, ¿eh? Este es caro. Compro el mejor, ¿ves? Este tiene la Sí, sí. fecha. Acá los quesos. Parmigiano. La Paulina. Ah. 16.200. No, Acá los quesos. sí, 16.200. Pero Los ¿cuántos salamines. gramos? Casi medio kilo. Mirá, Sí. esos no, esos son importados. Y sí, es italiano. Hay una cierta diferencia. ¿Querés que compremos esto? Sí, A me ver, gusta. francés. Me gusta. El Camembert. emperador. Pero dice industria argentina, no es francés. No me digas. Dice vencimiento 7426. 74. No, ahí es Francia. Sí, sí. Ile-de-France. Yo creía que habían los Ile-de-Paris. Pero Lee. el vencimiento 26726. De París, Mibri. Ah, dice producto Sevar France, sí, es francés. Claro. Muy chiquito, muy poquito. 125 Yo vi como gramos. con un carrito sacaron unos pocos aceites de maíz y los pusieron en su lugar. Acá hay dos brie distintos. Petit Brie, no sé por qué Petit Brie, yo no... Cremo y affiné, cremoso y refinado. Este dice que es más cremoso. Entonces más graso. Es relativo, son grasos igual, solamente que tendrá una pastosidad distinta. Camembert, esto no es Brie, Camembert. Exceso en sodio. Y comienzo maduración, media maduración, maduración completa. Y no sé, ligeramente intenso. Posee una corteza suave y características y un aroma afrutado. Bueno, ¿Y el vencimiento? y el vencimiento 17-3-26. 17. Bueno, estamos todavía en ¿Este febrero. no? ¿O este sí? Estamos en el 20 de febrero, 17. Sí. Sí, toma los dos. A ver cuál es mejor, porque uno no sabe. Yo de todos los brie que existen tienen que haber distintas marcas, distintos tipos. Cada cual se hace lo suyo. Vamos una porción. Sí, sí. El vencimiento no lo leo. ¿Y la burrata la llevas? Porque no, acá lo ponen. Sí. La burrata la llevas. Toma. ¿Y eso qué es? Es acá. Ah, no, tengo. Ah. El vencimiento está 28, 28-2-26. 28-2. Sí, 27,226. Mira, esto es tipo burrata, ¿ves? Sí, sí. Tipo burrata. Mira, estamos a 28. 28, ¿ves? Sí. Lo llevo. Sí, no habrá otro.
Y esta marca de polpeta. Polpeta de búfala y esta de fior de latte. Sí, ¿Qué pero preferís? ¿Búfala o búfala, fior búfala. de latte? Acá, mira. 26,2. Esta es 28. ¿Te falta mucho? Ah. Acá el pasillo. Ya les hice ver los celulares. Aquí hay la carnicería que no sé si es de Carrefour o es un carnicero individual que está ahí. Pero son estas maratonas de compras, vídeos de 1 a 2 horas, una locura. Por lo menos no me funciona el flip. Por lo menos yo tengo mis pantalones. Y después, ¿qué otra cosa puedo? No, saumerio no. Tengo un baúl lleno, comprado en los últimos 26 años. Hasta más, hasta de los años 90 tengo saumerio. Ah, sí. Porque no voy a comprar vencido. ¿Dónde está? Porque a veces se ponen los... Es imposible de leer. Acá yo ni siquiera... Yo lo quiero a la vista. Capaz que no... estoy enseguecido también yo. 17, 11, 25. ¿Cómo? No, el vencimiento. Sí. Vencimiento. Creo que sea... No, el otro. 17, 05, 27. 27, claro, es Sí. este. Nunca tenés que comprar con el morrón adentro. Yo no las compro rellenas. No, mas ¿sabes por qué? Porque también el morrón que le ponen no es de calidad a veces. Esta dice Entonces, mejor 27. sí, el morrón te lo pones vos. No, no me gustan rellenas. Esas griegas sí. Las aceitunas. ¿Les interesa ver las aceitunas? Aquí les doy las aceitunas. Miren, miren, todas las cosas en conserva que hay. Y también el choclito chiquito. Todo en conserva, todo en conserva. Todo en conserva. Yo no tomo nunca aguas saborizadas, gaseosas, estas cosas acá que se ven también en el fondo. No, no, no. Les dije en el otro vídeo que agua y azúcar me la puedo tomar en casa sin gastar. Yo realmente cuando era niño, mi madre ahora dice, no tomes el azúcar. Pero cuando era niño no me compraba estas bebidas gaseosas porque tienen, como esta acá, tienen la cafeína. Todas estas, no, energizantes que no son energizantes. Son excitantes porque tienen la taurina y la cafeína. Mi madre me exprimía unos limones, le pinchaba la cáscara a los limones, ponía hielo, ponía agua y le ponía 1 o 2 cucharas soperas de azúcar en el agua. Y era realmente energizante, porque energizante es el azúcar, no la cafeína. Pero ahora dice que no lo tenés que hacer, yo lo hago de vez en cuando. A la limonada, 1/3 parte o 1/4 parte del vaso de jugo de limón, o menos, un limón exprimo, y le pongo una cucharada de azúcar o una cucharita de café de azúcar y hielo y agua si puedo efervescente gasificada. Ustedes me digan, ¿prefieren las varias colas y bebidas azucaradas?
industriales o se hacen como yo, la limonada en casa, que ahorran un montón de dinero. ¿Eh? Y se pueden poner en una botellita de plástico de agua mineral la limonada y se compran una botellita de agua gasificada, toman un poco, le exprimen limón, le ponen azúcar, la ponen en la heladera o en la nevera antes de salir de casa y van a salir con esa botellita de agua mineral gasificada que tiene limón, azúcar y es fresca de la heladera. Y ahorran. Esta es una verdadera meca del consumo. Uno se tienta a comprar cualquier cosa, 1,70, 1,80, 1,90. Sí, Tengo que llevar de nuevo. ¿Ves a este que no lo vendí? Era más barato que este otro. Ahora lo venden a 8,7. A menos sí. que no se haya el representante equivocado al ponerlo. no se Pero equivoca. Bulnes lo trajo A 6.390. Sí. Acá, vean, llegamos al final del pasillo y hay la máquina para setar las botellas. Acá, como les dije, allá en el fondo hay las pantallas. Es este el pasillo del fondo. El último pasillo, que es muy largo porque va de un extremo al otro, pero es angosto, no es largo. O sea, no es ancho, es angosto, pero es largo como todo el fondo del mercado. Y allí hay las pantallas que vimos antes. Es lento el zoom de esta aplicación, pero puede hacer flip a la cámara. Se llama Flip Cámara. Yo la estoy empleando gratuitamente. ¿Sí? Sí. Acá ven, acá todavía te hace ver. Inserte botella vacía, la inserta y le da el ticket y se va, pero regresa, inserta la botella vacía, inserta otra, ticket y se va, pero regresa, inserta una botella, inserta otra, se va. Y les aseguro, se lo puedo jurar, que está así a lo largo del día. Sí, ahora vengo. La botella bella. La botella bella. Ahora con esta, bueno, no la podemos beber, es vinagre de manzana. Con la botella bella vamos a Marbella. Espera, yo estoy estropeado. Una cadera, la otra cadera. Le compré una oferta de orejas a ellos. Otro día de compras.
Vamos a ver si el archivo no viene demasiado pesante. 28 minutos. Yo tengo miedo que se corte todo y que pierda este archivo. Total, creo que le vamos a dar una transición con el editor. Le vamos a dar una... Miren, miren, el pasillo central. Estamos al inicio o al final, dependiendo. Hay que estar atento la próxima vez cuando uno toma el carrito, ¿ves? Sí. Mira, le falta lo de acá Sí, que yo qué horror. Pero, yo apoyaba siempre. ¿te tomo otro? No, pues no, ya está. El pasillo central, miren el pasillo de dónde inicia. Y ahí en el fondo, ¿qué hay en el fondo? Ahí si caminan hasta el final hay los celulares. El final, hasta el final, en donde se acaba el espacio y el tiempo. 7.5. El final del universo. Bueno, a eso no llegaríamos nunca. Serían miles de billones de billones de billones de billones de millones de trillones de años luz. O sea, ni nos movemos de 100 años que ya el universo se ha expandido de 1 trillón de años luz. Yo presiento que estamos por llegar al final. ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? Ustedes no saben, tampoco yo. Y es que ya estoy cansado. ¿Y no se flipea? Sí, se flipea. Detergentes. Y acá Carrefour tiene directamente el depósito arriba de las góndolas. Por eso que antes vimos que con el montacarga, qué mal a los pies, con el montacarga estaban bajando aceite de girasol para ponerlo en su lugar. Acá, no sé si se acuerdan, que la otra vez, no se acuerdan, porque todavía tiene que salir el vídeo, ¿cómo se van a acordar? La otra vez tomé yerba mate. En vez de comprar 2 paquetitos, tomé 2 confesiones grandes. Creo de haber llevado una cruz de Malta y que es esa blanca, y había otra que ahora no sé si hay. Ay. Creo una Rosamonte. Tendría que ver en casa porque es inútil que voy a mirar el vídeo que ya cargué y puse. Pero hay muchas ricas. Nobleza Gaucha, La Tranquera, Talladito. Yo voy a rotación, pero esta vez, dado que conviene, vean, 2.500 son medio kilo.
3.990, en práctica 4.000, porque 90 pesos que son el paquete de 1 kilo de Cruz de Malta. ¿Y qué pasa? Que si compras 2 de medio kilo, cierto, no se pierde la fragancia. Si querés lo regalas a alguien. Por ejemplo, si uno no vive con los padres, no puede comprar uno grande y fraccionarlo, entonces compra 2 pequeños, pero 2 pequeños hacen 5.000, uno grande hace 4.000, te ahorras 1.000 pesos, que no es mucho, pero a lo que va de la yerba, bueno, te tomas una bolsita de la verdura del supermercado y fraccionas el kilo a la mitad, o cortas la confesión arriba de un papel de esos de panadería, y después en una bolsita de plástico pones las 2 mitades. Te conviene comprar sí o sí una de 1 kilo, ahorras 1.000 pesos. En 10 confesiones de 1 kilo estás ahorrando 10.000 pesos, que serían 4 de medio kilo. Entonces, dado que yo tomo mates todos los días, aunque si poca cantidad, conviene. La Amanda es muy rica, también, Rosamonte, Amanda, todas. Al final, me parece que más o menos tienen todas el mismo sabor por encima. Todas el mismo sabor. Pero cada uno se va a comprar generalmente siempre la misma. Yo no, yo me alterno. No sabes dónde buscar. Antes era acá los biscuits. Si No hacen están. eso, No están. no. Porque el biscuit no tiene tantas porquerías. como la- Hacen eso porque si no la gente se vuelve habitué y compra siempre lo No, mismo. va a ser mal, porque yo no les compraría. Así te haces siempre el mismo recorrido y no ves nuevos productos. Bueno, vamos al chocolate, tal vez esté ahí. O tal vez no los tengan. Ah, más. Bizcochitos de grasa que además no son de grasa. No, son de grasa. Y bueno, comprámoslo. No, no me gusta. A mí sí, para el mate. ¿Los encontraste? Y llevando 3 o más, 759. Sí, llevando 3 o más, 759, te hacen descuento. Pero la fecha de vencimiento, ¿cuál es? Porque hay truco. 21 9 9 de 26. oro. 21 9 26. Y si no pagas eso, Sí, lleva uno. uno solo, Mm. es el mismo. Acá tenés integrales también. Sí, no es mucha diferencia. 759, 1000. Acá es para venir a hacer compras para 2 o 3 familias, porque Dicen que el light, que yo compraba light, es una mentira. es relativo, porque si no tiene una Todo cosa, lo tiene light otra. es malo porque le ponen otras cosas. No tiene los sellos que tiene esto, pero yo no voy a comer un paquete a la vez. Esto hay que comer. Yo cuando tomaba los bizcochitos de panadería que eran mejores, mucho más grasientos, tomaba 1 o 2 que eran altos. Estos son como bizcochos. Sí, sí. Don Satur, bizcochos salados. Estos son de grasa. Esos son los originales. El Don Satur. 26, 7, 26. Y a ver cuando vence.
Tiene adelante 26, 7, 26. Bueno, tomamos esto. Sí, el 7 tiene que... Que bastan. Sí, sí. Porque estos son, yo los probé 9 de oro y son más tipo galleta de mesa. Sí, tiene que estar acá. ¿Dónde está el pan? Acá no hay pan. ¿Eh? Y la misma que tengo yo, no veo las horas si salimos temprano hoy. Fíjate, pregúntale al carnicero. Después te llevo a la chocolata. Pero acá no hay pan. No sé si habrá acá. Veo. Acá hay todos bizcochos. Antes no le hice ver los bizcochitos de grasa. Todos bizcochos, pizza. Que es pizza. Son bizcochitos con sabor de pizza. Y focacine. Que son bizcochitos, dicen focacines, son bizcochitos de 1 centímetro. Así como yo soy ninja. Bueno, qué cansancio, qué mal a los pies. Transpiré, tengo las medias que apestan. Pero bueno, así están acá. Los bizcochitos de grasa que se toman con el mate. Porque si no te llenas el buche de agua. Don Satur, mi madre me compró esta. Pero ¿qué pasa? Que si no te llenas el buche solamente de agua, te lo llenas de harina, porque después se hace una papa que se expande, ¿no? Es una costumbre que yo tomé toda la misma fecha, Pero bueno, el 7, estamos en 2, van a desaparecer antes y voy a comprar otros antes del 7. Es una costumbre platense, Uruguay, Argentina, sobre todo provincia de Buenos Aires, pero también países aledaños, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, sur del Brasil, tomar el mate con factura o con bizcochitos de grasa. Oíd, gente, bizcochitos de grasa. Los buenos, como le decía antes a mi madre, eran los bizcochitos de grasa de la panadería. No sé si todavía los hacen. No voy más en una panadería de hace miles de años. No sé si existen las panaderías de barrio, porque las panaderías buenas eran las panaderías de los años 80. En el microcentro porteño, ahora que le ponen nombres del tipo Cava, BC, BCA, no sé qué nombres le ponen a Buenos Aires. Yo conocía solamente el microcentro porteño. Ahora, como le ponen nombres raros, no me gustan los nombres que le pusieron de hace unos 26 años a esta parte, a Buenos Aires, Palermo, Hollywood, no sé cómo estas cosas acá, que pelotudeces de nombres. En cambio no, o sea, tienen que llamarlo como se llamaba Buenos Aires, la Arena del Plata, microcentro porteño, las panaderías de Billinghus y Suipacha, Viamonte, vendían bizcochitos de grasa y eran a veces panaderías populares que estaban en el microcentro, a veces confiterías, eran un poco coquetas, pero eran siempre panaderías. Tengo un agujero en el estómago, tengo un hambre que quiero matambre.
animal. Plantó el carrito acá. Pero ¿Todo bien, corazón? ¿Vos? Y el bienestar animal. Suma consumo responsable de bienestar. Encontrarles en nuestras sucursales y en carrefour.com.ar. el leer es muy útil, pero no para ser mejor que otras personas, porque hay algunos que dicen que son mejores que otras personas que no tienen intereses y que no se cultivan y bla bla bla. Pero no, leer te hace mejor de lo que sos, no mejor de otros. No es para competir con los demás que tenés que leer, es para mejorarte. Me hizo el favor un vendedor. Dice, tuve que ir Ah, hasta allá al fondo y envasárselo. bien. Sí. Ahora vamos al chocolate y nos vamos. Acá, si no te sirve nada acá, podemos ir. Te llevo. Ah, para allá. Y no. Si me... No, no. Y me dijeron, mira, ahora pregunto, pero... Momento. Acá. Ah, me perdone, el chocolate amargo. ¿En barra? Sí. Terminás este pasillo de bebidas, está el de fideos. En Ah. el de al lado están las harinas, ahí enfrente. Ah, sí, ¿en dónde están los sartenes, no? Claro, doblás en ese y ahí enfrente están. Bien, muchas gracias. No, por favor. ¡Ey, ma! Ahí de este lado están. Ah, bien, gracias. Debería de estar acá. Y me dijo, chocolate en barra, sí, acá. Me lo dijo la muchacha que estaba acá, entonces, mira, dale. Al 60.
no hay al 70, el que yo busco. Ya tanto que tienen esto. Ah, mira abajo. ¿A dónde? Eso que en la caja negra. No, Es el 60. Es otra marca. chocolate taza, Bonafide. Eso es Bonafide. Este es al 60, yo quiero al 70. ¿Sabes? El 70 lo tiene de todo. Pero es eso que hay. Ah, de todo te lo mete carísimo. Y pues tomate una o dos acá y después se ve. Dos y basta. Y sí, o tres. Tenés el 10% de descuento. Tenés 839 ¿Cuál abajo. es el vencimiento que viste? 22.11. Bueno, quizás este 22 disco ni once. siquiera tenía este. Compré con la naranjita. A mí Sí. me gusta mucho. No porque van aumentando, por eso. Si compras 3, Bueno, 4. ahora sí que ya nos vamos. No sé si me va a alcanzar el dinero que traje. Mira, tanto Y si comprar. no, dejamos. Vamos, vamos, vení. Dejamos los pantalones, dejamos algo. Acá la chocolata. Y escriban acá abajo, participen de la chat. La otra vez compré 2 paquetes de hierba, no me acuerdo la marca. Va bien así porque son 4 kilos que tomé. O 2. Amanda, porque tiene que ser siempre nueva. Cruz de Malta, no sé si era Flor de Lis. Porque eran esas las marcas tradicionales. Sí. Mira, sacate el celular, ya basta. Sí, sí. Y anda con el carro teniéndote, anda fuerte para poder hacer ejercicio. No, Porque no vos te... caminás así. Hacelo vos, caminás. ejercicio. Yo voy, estoy de toda la mañana. Sí, sí. Soy generoso, porque tenés que hacer ejercicio. Sí. Yo los hice, lo hice. Ya basta de filmar, ya basta. Entonces dame. Guarda el celular. Con las dos manos. No, sí, voy. Ah, pero tenemos que... ¿Qué querés? ¿Comprar otra cosa más? ¿O vamos a las cajas? A las cajas. Entonces ya podemos cortar acá. Sí, pero así no sirve. que No, vaya. llévalo vos. Llévalo. Que cada minuto... Leen la patente de un coche, así no la entiende nadie. Te lo dije de ese chiste que uno en los aeropuertos escucha siempre la voz así, ¿no? Y va en un aeropuerto, va en la sala que están hablando, que está hablando el speaker, y le dice, pero ¿cómo es que no se escucha nada? Y se da vuelta el empleado. Era la voz al natural de él. No es que era culpa del parlante. No compramos ningún chocolate acá. Hola. ¿Quieres pasar por la 9? Vas a estar más cómoda. Allá, la 9. ¿Querés comprar alguna meriendita, algún chocolate acá? Sí, ¿subus o no? Hola, buenos días. ¿Le querés dar el número? Sí, ahora con...
Sí, sí, que no cabe más nada. Linda moca. Qué lástima esta música. Sí, sí. Esperemos que no me arruinen con el derecho de autor. Total se escucha mal, además. Gritos, gritos. Yo no sé si así es cantar. Es un casino medio burdel. Como pesa. Toma. Ya esa de térmica tiene poco o nada. Sí, de pleno uso, ¿eh? Ese me dijo la chica que era como el de carne, que costaba igual que está con el descuento. ¿Cuánto era? 2009, una cosa así. Igual que el de carne. Pero no lo llevas el... No, el de carne pues ya lo llevé la otra vez y no me gustó. Permiso, ma, ¿qué pasó? ¿No le resulta el pan Ey, ma. dulce, ves? Sí, paso con el carrito. Era que yo pongo cuando voy poniendo las cosas. El pantalón y el cosito. El mandil. Ah, compraste uno nuevo. Esta también, mira. Esta que no hay más. Esta me la regaló. David, este me sale inexistente. ¿Cuánto te sale? Inexistente. No, y ahora Será en homenaje. Mira, esta bolsita también. No hay más ahora de esta. Me la regaló un amigo. Por carrera se fue, Pablo. Una pena. Ahora no lo veo más porque no. Esos sueltos, ma. Sí.
254. 254. Sí, está hecho propio para sí, para que tú puedas gastar lo más posible. Sí. Pero allá nació porque muchos centros urbanos no tenían comercio, estaban aislados, el Far West. Después se empezó a difundir también en donde había negocios. Te lo dije, ¿no? Cuando yo estaba en Italia, que no fue la idea. Les tiraban bombas. Ahora viene frío, sí, puedes apagar, puedes. Sí, lo se ve. Ahora filmamos un poco la calle, que salimos finalmente. Arreglar la goma, que le tuvieron que poner una cubierta dentro. 10.000 la cubierta. Dice de lo arruinada que estaba, dice el chico. Pero una tacha pequeña. 2 tachas tomé. Mira la camioneta que viene ahora. Mira, al lado tuyo. Mira. Sí. Qué maravilla. Yo lo que quiero, no lo estoy viendo ese coche, digo, ¿por qué no gastar? ¿Por qué no lo compraste a eso? Si tenés dinero. Sí. Pelotudo. Y acá si un loco se mete a tirar tachas en la calle, Mira, no corres mucho porque te multan, ¿eh? La Sí. multa de velocidad. ¿A cuánto vas? no sé, Tenés que saber. pero se refrescó el coche. No se refresca en puerto. El aire acondicionado tiene nada que ver. Mira, estoy yendo a los 60. Acelerando. No tendría que correr porque Te multan. estoy sin ojos. También eso. El problema acá en estas avenidas, ¿sabés lo que es el correr? Que se te cruza un perrito Y por eso, entonces. y una persona que está con la locura, que es un problema. Hace mucho que no vengo a la cooperativa. Mirá, se me tiraba encima porque estaba el otro el demente. Por eso. Y yo te digo siempre cuando se Al dice, demente. cuidado a los demás y no te coman los Sí. amarillos. Yo estoy muy atento a lo que hace la mierda de gente de acá. Acá está la Cecilia. Cecilia. Sí. Sí, esa de... Rapipago. Taxista se llama. Librería cerró. Se llama Indiecita. No sé por qué le pusieron ese nombre. No Se sé. llama Indiecita. A ver, por ser esta hora, hay muchos coches en la calle que van para allá. Porque si irían para allá, digo, bueno, se van a Buenos Aires, se van. Pero vinimos por Ahí el edificio que están levantando en esa esquina, ¿viste? sí,
Chachi dijo que este hombre está podrido de dinero. Era uno que había puesto un globo que el tipo se lo fue, Pinchar. el IPF le dijo, sí, de pinchárselo, ese de la estación de servicio. Ahora no está ahí, está McDonald's. Que se compró esto, que tiene miles de cosas aquí. A ver acá. Viene bien el coche. La suerte que tenemos la comida ya hecha. Sí, pero hay que prender el horno, así acomodamos las compras. Hay que prender el horno a máximo. Tú prende el horno, yo las compras las acomodo yo. Imaginar cómo va a quitar la pega, cómo va a estar. Y no me lo pasamos, puedo no pensar. pasamos. Sí, no, bueno, no ¿Ves? importa. No pasamos. Porque este semáforo lo hicieron de lo más breve que hay. Sí, para privilegiar la avenida. No sé, creo que no hubo ningún muerto. Un choque colosal en Buenos Aires. Una camioneta chocó a 4 o 5, pero destruido. La parte que le chocaron de acá donde vos manejás hasta acá está roto. Fue un choque colosal, ya lo vas a ver. 4 o 5 coches investidos. Y un día le gritó Pepe en el lugar que manejaba ella: ¡Burra! ¡India! ¡Que no salga así! Le dijo de todas las palabrotas el viejo, porque la tipa veía el verde y se precipitaba. Dice que viene uno y la cortan dos. Yo por eso, acá sí como murieron gente así. Que yo salgo porque tengo el verde, pero el otro está corriendo porque le cae el rojo. Te matan, ¿ves? Así hay que salir, piano. Para que no venga ningún borracho, drogadicto ni nada a investirte. Bueno, Si estás la primera, y con esto,